Germán, me gustaría que hicieras un breve bosquejo de Eugenio Granell, uno de los intelectuales y artistas del exilio más curiosos, cuya obra y figura convienen recordar. Es un gran artista que no queremos perder. Efectivamente. Bueno, empezaré con una pequeña anécdota, y es que a Eugenio Granell lo conocí en Brooklyn College, donde era profesor, y enseguida intimamos y tuvimos una relación muy agradable. Yo era entonces profesor en la Universidad de Pensilvania, que está relativamente cerca de Nueva York. ¿Y él ya sería mayor o no? Sí, ya era un señor mayor. Eugenio Granell fue un escritor exiliado. Sí. Bueno, escritor, fue muchas cosas, ¿no? Pero tuvo que marcharse al exilio y su exilio primero fue en la isla de Santo Domingo, junto con Vicente Llorens, Bela Zanetti y muchísimos otros. Y él allí, cuando llegó, en 1939, había estudiado música en Madrid y formó parte como músico de una orquesta sinfónica que montaron los bonito, españoles. Sí. Pero enseguida lo dejó para dedicarse a la pintura. Y bueno, hay una historia, toda la historia de él en el exilio se puede leer en un libro de Vicente Llorens sobre el exilio en la República Dominicana, un libro muy bonito. Y entonces él allí pasa primero músico y luego se dedica a la pintura. Hay una visita de André Breton a Santo Domingo que enseguida les cambió a todos ellos y a él particularmente, porque el surrealismo va a ser su ismo como pintor y como escritor, porque también se va a dedicar a la escritura, a la literatura, a la novela, de hecho. Enseguida él pinta muchísimo y enseguida se dedica a escribir, ¿no? Escribe una novela, Las aventuras del indio Tupinambas, sobre Franco. Anda. Novela surrealista. Sí. Y bueno, hace exposiciones tanto en Santo Domingo, en Puerto Rico, en diversos sitios, y luego finalmente acaba como profesor en Brooklyn College, donde tiene, entre otros, de colega a Ildefonso Gil, el novelista zaragozano. Entonces, lo que quisiera decir es que este hombre tan particular y novelista, pintor, escritor, y cuando le conocí me gustó muchísimo porque me gustaba mucho su obra, me gustaba su pintura, me gustaba las aventuras del indio Tupinamba, es decir, el surrealismo. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que yo me guste tanto, ¿no? Porque muchas veces es difícil entender una obra surrealista, darle valor. Tienes que tener mucha costumbre de entender, de interpretar, de ver, ¿no? Y una de las cosas que yo estaba haciendo en ese momento era una antología de la vanguardia. Entonces yo creo que todo eso se germinó y entonces tuvimos y una de las cosas que me dijo fue que Las aventuras del indio Tupinamba, esta novela surrealista sobre Franco, que es una novela estupenda que recomiendo su lectura, me dijo, cuando vayas a España podrías ver si interesa a los editores. Y efectivamente, a publicarlo allí, claro. Y yo entonces trabajaba para Taurus y tal. Total, que fui a España y brujuleé de aquí para allá y no conseguí que la publicara. Fíjate. Y se lo escribí a él y tal, y él estaba muy, muy decepcionado. Y yo creo que este es un punto muy importante, ¿no? Que él no solamente era exiliado, sino que además era surrealista. Es decir, para llegar a su obra, para entender el valor de su obra, hay que tener muchos conocimientos. No es lo mismo que si ves una puesta de sol y dices qué bonito en la naturaleza. En una obra de arte surrealista hay como un doble esfuerzo.
tienes que estar, como diría Bourdieu, alfabetizado en ese mundo, ¿no? Y hay como más capas. Claro. Entonces los editores no se interesaron. Curiosamente luego volvió, después de la muerte de Franco y tal, volvió a España y tuvo una segunda etapa estupenda como pintor surrealista. Y en su tierra, en Coruña, él nació en 1912 en La Coruña, tuvo una recepción estupenda. Menos mal. Y yo tuve la suerte de encontrármelo en varias ocasiones y disfrutar mucho de su... Y siempre volvíamos a este punto, o él me decía, qué suerte tuve de que a ti te gustara tanto mi obra, que la entendieras, ¿no? Y ese es algo muy importante que todos los lectores y profesores... Es muy fácil que te guste, como digo, una obra de la naturaleza, una aurora, una puesta de sol, pero para que te guste una obra de arte tienes que estar, como diría Bourdieu, muy alfabetizado en este mundo, ¿no? Y para que te guste una surrealista más, ¿no? Entonces yo creo que hay que recordar a Granell y conservar su obra no solo como un escritor curioso del exilio, sino como un escritor de un istmo muy importante en su momento, que es el surrealismo en España. Me parece muy bien explicado. Muchas gracias, Germán.